Le dijeron que su bebé había muerto al nacer, y durante 5 años, Isabel vivió con el corazón roto, creyendo haber enterrado su única felicidad. Aceptó un trabajo como niñera en la mansión de un viudo solitario para cuidar de su hijo adoptivo, buscando en los ojos de otro niño el consuelo que no encontraba en su vida. Lo que nunca imaginó es que el niño al que le cantaba canciones de cuna, el niño al que le leía cuentos por la noche, tenía una marca de nacimiento secreta que solo ella podía reconocer. Ahora, vive bajo el mismo techo del hombre que, sin saberlo, la ha contratado para criar al hijo que una cruel mentira le arrebató, un secreto que, de salir a la luz, podría destruirlos a todos. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta ahora ahí en Baixo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. El día que nació y murió su hijo fue el día en que la vida de Isabel, tal y como la conocía, se detuvo. El parto en el pequeño y anticuado hospital del pueblo de Santa Clara había sido largo y complicado. Isabel, una joven de 24 años que había perdido a su marido, un valiente bombero, en un incendio forestal apenas 6 meses atrás, se había aferrado a la idea de su bebé como un náufrago a una tabla de salvación. Su hijo, al que ya había llamado Mateo en honor a su difunto esposo, era su única razón para seguir respirando. Pero después de horas de dolor y agotamiento, la doctora, una mujer mayor de rostro cansado llamada doctora Méndez, salió de la sala de partos con una expresión grave. Le dijo las palabras que se convertirían en el epitafio de su felicidad: lo siento mucho, Isabel. El bebé no lo ha logrado. Era demasiado débil. Isabel no gritó. No lloró. Entró en un estado de shock tan profundo que el mundo se convirtió en un zumbido distante y sin color. Se negó a ver el pequeño cuerpo, a aceptar la pequeña caja blanca que le ofrecían. En su mente, su bebé no estaba muerto. Simplemente, no estaba. Le dieron el alta a los pocos días. Volvió a su pequeña casa vacía, una casa que había llenado de ilusiones, de una cuna pintada a mano, de ropa diminuta. Y el silencio la devoró. Se hundió en una depresión tan oscura y tan profunda que apenas podía levantarse de la cama. Si no hubiera sido por su vecina y única amiga, la bondadosa Carmen, probablemente se habría dejado morir. 5 años pasaron, 5 largos y grises inviernos en el alma de Isabel. Había intentado reconstruir su vida, pieza por pieza. Volvió a su trabajo como bibliotecaria en el pueblo, un trabajo tranquilo que le permitía rodearse de historias sin tener que vivir la suya. Pero el vacío en su corazón, la herida que nunca había cicatrizado, seguía allí, un dolor sordo y constante. A los 29 años, se sentía como una anciana, una mujer viviendo en tiempo prestado, cuyo verdadero yo había sido enterrado 5 años atrás en una pequeña tumba sin nombre en el cementerio del pueblo. Fue entonces cuando, por azares del destino, una extraña oportunidad apareció. Doña Carmen llegó a su casa una tarde, con los ojos brillantes de emoción. Isabel. Tienes que ver esto. Están buscando a alguien en la mansión Velasco. Una institutriz para el niño. La mansión Velasco era una leyenda en Santa Clara. Una imponente construcción de piedra, encaramada en una colina a las afueras, rodeada por un bosque que la mantenía aislada del resto del mundo. Su dueño, don Ricardo Velasco, de 42 años, era el hombre más rico y enigmático de la región. Se había mudado al pueblo hacía unos 5 años, justo después de una doble tragedia: la muerte de su joven esposa durante el parto y el misterio que rodeaba el origen de su hijo, Hugo, un niño que, según los rumores, había adoptado justo después de la muerte de su esposa, cuya madre biológica era un secreto bien guardado. Se decía que era un hombre atormentado, un viudo solitario que rara vez salía de su propiedad y que criaba a su hijo en una jaula de oro. No sé, Carmen. Dudó Isabel. Yo. ¿De niñera? No de niñera, de institutriz, la corrigió Carmen.
Tú siempre soñaste con ser maestra. Adoras a los niños. Y el sueldo, Isabel, dicen que es una fortuna. Podrías dejar este lugar, comprarte una casita propia. Sería un nuevo comienzo. Necesitada de un cambio, de un escape de su propia vida estancada, Isabel accedió a la entrevista. La mansión era tan imponente y silenciosa como había imaginado. Fue recibida por una estricta ama de llaves, la señora Adela, que la guió por pasillos de techos altos y muebles cubiertos de sábanas blancas hasta una enorme biblioteca. Y allí lo vio. Ricardo Velasco era alto, de hombros anchos y con un rostro que habría sido increíblemente atractivo si no estuviera marcado por una severidad casi dolorosa. Sus ojos, de un color avellana profundo, la observaron con una intensidad analítica que la hizo sentir desnuda. Y junto a él, agarrado a su pierna, estaba un pequeño niño de 5 años, con un revuelto cabello oscuro y los mismos ojos serios de su padre. Hugo. La entrevista fue extraña. Él le hizo preguntas sobre literatura infantil, sobre pedagogía. Parecía más una defensa de tesis que una entrevista de trabajo. Pero la verdadera prueba llegó cuando él se dirigió a su hijo. Hugo, saluda a la señorita Isabel. El niño se escondió más detrás de la pierna de su padre, negándose a hablar. Había pasado por una larga lista de niñeras e institutrices, y no había conectado con ninguna. Isabel, cuyo instinto maternal llevaba 5 años dormido, se arrodilló lentamente hasta quedar a la altura del niño. No dijo nada. Simplemente sacó de su bolso un pequeño libro de cuentos gastado, uno que leía en la biblioteca, y comenzó a leer en voz baja, con una voz suave y melodiosa, la historia de un pequeño oso que tenía miedo de la oscuridad. El niño, al principio, no se movió. Pero poco a poco, cautivado por la voz de Isabel, se fue separando de la pierna de su padre, acercándose a ella, sus grandes ojos fijos en los dibujos del libro. Cuando ella terminó, Hugo la miró y, por primera vez, esbozó una pequeña sonrisa. Y luego, dijo una sola palabra, otra vez. Ricardo Velasco observó la escena, y por primera vez en toda la entrevista, la máscara de severidad en su rostro se agrietó, dejando al descubierto una expresión de puro asombro. Está contratada, dijo, su voz ronca. Isabel se mudó a la mansión al día siguiente. Le asignaron una suite de habitaciones en el ala este, un espacio lujoso pero impersonal. Su nueva vida era una rutina de lecciones, juegos y paseos por el enorme y cuidado jardín con el pequeño Hugo. Y desde el primer día, se desarrolló entre ellos un vínculo inmediato, casi milagroso. El niño, antes silencioso y retraído, se abrió con ella. Reía con sus juegos, escuchaba sus historias con atención, y por la noche, solo se dormía si era ella quien lo arropaba. Isabel volcó en Hugo todo el amor maternal que llevaba años reprimiendo. Se sentía viva de nuevo. Y se dio cuenta, con una punzada de culpa, de que era más feliz cuidando del hijo de otro hombre de lo que había sido en los últimos 5 años. Ricardo observaba esta transformación desde la distancia. La veía jugar con su hijo en el jardín, o reír juntos en la sala de juegos que ella misma había ayudado a redecorar, llenándola de color. Y sentía una extraña mezcla de gratitud y una envidia que lo inquietaba. Esa mujer, esa extraña que había entrado en su vida, había logrado en unas pocas semanas lo que él no había logrado en 5 años, hacer feliz a su hijo. La relación entre Isabel y Ricardo era distante, profesional. Apenas se cruzaban, excepto en las comidas, que eran asuntos formales y silenciosos en el enorme comedor. Pero poco a poco, empezaron a hablar. Él, movido por la curiosidad, empezó a buscarla por las noches, después de que Hugo se durmiera. La encontraba en la biblioteca, leyendo. Mi hijo, parece otro desde que usted llegó, le dijo una noche. Hugo solo necesitaba a alguien que le leyera cuentos y le permitiera ensuciarse las manos de barro, respondió ella con una sonrisa. No es un principito encerrado en una torre, señor Velasco. Es un niño. Su franqueza, en lugar de ofenderlo, lo intrigó.
Empezaron a tener conversaciones, al principio sobre la educación de Hugo, pero luego sobre libros, sobre la vida. Ella descubrió que, bajo su exterior frío, había un hombre con una mente brillante y un profundo dolor. Él descubrió que, bajo su apariencia tranquila, había una mujer de una fortaleza y una sabiduría inesperadas. Una noche, él la encontró en el salón principal, tocando el piano. La melodía era una nana triste y hermosa. No sabía qué tocaba, dijo él desde la puerta. Ella se detuvo, sobresaltada. Era una canción que le compuse a mi hijo, dijo en voz baja. ¿A Hugo?, preguntó él. No, respondió ella. A Mateo. El hijo que perdí. La confesión quedó flotando en el aire. Él entró y se sentó a su lado en el banco del piano, manteniendo una pequeña distancia. Y entonces, por primera vez, le contó su historia, el dolor del parto, la pérdida, el vacío. Él la escuchó en silencio, y cuando ella terminó, con lágrimas corriendo por sus mejillas, hizo algo que rompió todas sus reglas de autocontrol. Le tomó la mano. Su mano era grande, cálida. Lo siento mucho, Isabel, dijo, su voz era un murmullo grave y lleno de una empatía que ella no esperaba. Yo también perdí a mi esposa el mismo día que nació Hugo. Sé lo que es sentir que el mundo se acaba. Se quedaron así, tomados de la mano, dos almas heridas encontrando un consuelo inesperado en la oscuridad compartida. Y en ese momento, la relación de jefe a empleada se disolvió para siempre. Se convirtieron en dos personas. Ricardo y Isabel. Pero justo cuando una frágil y peligrosa intimidad comenzaba a crecer entre ellos, Isabel hizo un descubrimiento que lo cambiaría todo. Un descubrimiento que amenazaba con convertir su nuevo refugio en la peor de las pesadillas. Una tarde, mientras le daba un baño a Hugo, estaba secándolo con una toalla. El niño reía, feliz. Y entonces, Isabel lo vio. En la parte posterior del hombro derecho del niño, había una pequeña marca de nacimiento. No era una mancha cualquiera. Era una marca con una forma peculiar, casi como una pequeña luna creciente. Y a Isabel se le heló la sangre en las venas. Porque esa misma marca, exactamente en el mismo lugar, era un rasgo distintivo de su familia. Su padre la tenía. Su abuelo la tenía. Y su difunto marido, Mateo, la tenía. Ella misma llevaba una versión más pequeña y débil en su muñeca. La probabilidad de que fuera una coincidencia era astronómica. La semilla de una terrible, imposible y monstruosa sospecha comenzó a crecer en su mente. Miró al niño, a sus ojos oscuros, a la forma de su sonrisa, y de repente, vio un parecido, un eco del rostro de su Mateo que nunca antes había notado. Su mente empezó a dar vueltas. 5 años atrás. La muerte de la esposa de Ricardo. La adopción de Hugo. La supuesta muerte de su propio hijo. Todo en el mismo pequeño hospital del pueblo, en un lapso de unos pocos días. Su mente gritaba que era imposible, que era una locura, que estaba proyectando su propio dolor, su propio anhelo, en un niño inocente. Pero su corazón, su instinto de madre, le susurraba una verdad tan terrible que apenas podía respirarla. Se encontró en una encrucijada. ¿Qué podía hacer? ¿Confrontar a Ricardo? Él la tomaría por loca, la despediría, y la alejaría del niño para siempre. Tenía que saber la verdad. Pero necesitaba pruebas. Necesitaba estar segura antes de destruir la vida de todos, incluyendo la suya. Decidió que la única forma de conseguir la verdad era a través de un examen de ADN. Pero, ¿cómo conseguir una muestra del niño sin que nadie se diera cuenta? La idea la hacía sentir como una criminal. Y, lo que era peor, si su sospecha era cierta, ¿qué significaba eso? ¿Habían robado a su hijo? ¿Y Ricardo? ¿Era él el monstruo detrás de todo, el hombre que le había arrebatado a su bebé, solo para devolvérselo años después como a un extraño?
La idea era tan monstruosa que su mente se negaba a aceptarla. Pero no podía ignorarla. El pequeño Hugo, el niño que amaba con todo su corazón, podría ser, de hecho, su propio hijo Mateo. La casa, que se había convertido en su santuario, de repente se sentía como una trampa. Y el hombre con el que empezaba a sentir una conexión, un hombre tan atormentado como ella, podría ser el arquitecto de su mayor dolor. La terrible sospecha se convirtió en una obsesión que devoraba a Isabel por dentro. Cada vez que miraba a Hugo, buscaba desesperadamente rastros de sí misma, de su difunto esposo, en sus gestos, en su sonrisa. Y los encontraba, o creía encontrarlos, en todas partes. La forma en que inclinaba la cabeza cuando estaba concentrado, una pequeña arruga que se le formaba entre las cejas, pequeños ecos de su Mateo que la torturaban. Vivir bajo el mismo techo que Ricardo se convirtió en una forma de exquisita tortura. Cada uno de sus gestos amables, cada una de sus miradas de admiración, ahora estaban teñidos de una posible y monstruosa traición. ¿Era su dolor por la pérdida de su esposa genuino, o era la actuación de un hombre que ocultaba el más oscuro de los secretos? Isabel se sentía atrapada en una red de incertidumbre. La necesidad de una prueba de ADN se hizo imperativa, una cuestión de cordura. Después de días de pensarlo, finalmente encontró una oportunidad. Un día, mientras ayudaba a Hugo a construir un castillo de madera, el niño se hizo un pequeño rasguño en el dedo con una astilla. Isabel, con el corazón en la garganta, actuó con una calma que no sentía. Le limpió la herida, le puso una tirita, y con un algodón, recogió la pequeña gota de sangre, guardándola discretamente en una pequeña bolsa de plástico que escondió en su bolsillo. Luego, en la soledad de su habitación, con manos temblorosas, cortó un mechón de su propio pelo. Al día siguiente, con la excusa de tener que ir al pueblo a comprar materiales de arte para Hugo, envió las 2 muestras a un laboratorio en la ciudad, bajo un nombre falso, a la dirección de su amiga Carmen. La espera de los resultados fue la más larga y agónica de su vida. Cada día era una lucha por mantener la normalidad, por seguir sonriéndole a Hugo, por seguir manteniendo conversaciones educadas con Ricardo. Se sentía como un espía en su propia vida. Mientras esperaba, su relación con Ricardo continuaba evolucionando, haciéndolo todo aún más complicado. Él, ajeno a la tormenta que se desataba dentro de ella, se abría cada vez más. Le contó la historia de su matrimonio con su difunta esposa, a la que llamaremos Angélica. Era un matrimonio que le habían arreglado sus familias. Él la respetaba, le tenía cariño, pero nunca la había amado de verdad. Angélica era una mujer frágil, depresiva, que vivía en su propio mundo de tristeza. Me sentía un fracaso como esposo, le confesó Ricardo una noche, mientras tomaban una copa de vino en la biblioteca. No sabía cómo hacerla feliz. Y cuando se quedó embarazada, pensé que un hijo la salvaría, que nos salvaría a ambos. Y entonces, susurró Isabel. Entonces ella murió, terminó él, su voz era un murmullo vacío. Y el bebé, Hugo, llegó. Pero la alegría siempre estuvo manchada por la culpa. Por sentir que la vida de él había costado la de ella. La confesión, tan llena de dolor, confundió aún más a Isabel. ¿Podía un hombre que sentía tanta culpa ser capaz de un engaño tan cruel como robar un bebé? ¿O era esa culpa, precisamente, una fachada para ocultar su crimen? Un día, una semana después de haber enviado las muestras, Isabel recibió la llamada de Carmen. El sobre ha llegado. Con el corazón en la garganta, Isabel inventó otra excusa y fue al pueblo. En la pequeña y acogedora cocina de Carmen, abrió el sobre con manos que no le respondían. Y leyó el resultado. Probabilidad de maternidad, 99. 999%. El mundo de Isabel se detuvo. Las letras bailaban frente a sus ojos, pero el significado era inequívoco. Era real. Era verdad. Hugo, el niño al que había cuidado como un extraño, el hijo de su jefe, era en realidad Mateo, su hijo.
El hijo que le habían dicho que estaba muerto. Una ola de emociones la inundó, tan violenta que casi la ahoga, una alegría tan inmensa, tan pura, por haberlo encontrado, mezclada con una rabia tan profunda y tan helada que la hizo temblar. Le habían robado a su hijo. Le habían robado 5 años de su vida, 5 años de verlo crecer. La doctora Méndez, el hospital, alguien, la había traicionado de la manera más inhumana posible. ¿Y Ricardo? ¿Era él el cerebro de todo? Volvió a la mansión ese día, pero era una mujer diferente. La dócil y triste niñera había sido reemplazada por una leona a la que le habían robado a su cachorro. La mirada en sus ojos había cambiado. Ahora era una mirada de acero. Decidió que no podía enfrentarse a Ricardo directamente. No todavía. Necesitaba más información. Necesitaba saber quién más estaba involucrado, necesitaba entender el porqué. Decidió ir a la fuente. Volvió a visitar a la ya anciana y jubilada doctora Méndez, que vivía en una pequeña casa en las afueras. La doctora se puso pálida al ver a Isabel en su puerta. Isabel, hija, qué sorpresa. Necesito que me diga la verdad sobre la noche en que nació mi hijo, doctora, dijo Isabel, su voz no admitía mentiras. Y le mostró el resultado de la prueba de ADN. La anciana se derrumbó. Llorando, confesó. La historia que contó fue una de debilidad, de codicia y de una trágica coincidencia. La esposa de Ricardo Velasco, Angélica, había dado a luz a un bebé sin vida esa misma noche en el hospital. Ella misma estaba gravemente enferma y murió unas horas después. Ricardo, devastado por la pérdida de su esposa y del hijo que tanto había anhelado, estaba desesperado. Y había ofrecido a la doctora Méndez una suma de dinero que le cambiaría la vida, suficiente para pagar el tratamiento de su propio esposo enfermo y para asegurar su jubilación. Le ofreció una fortuna a cambio de un pequeño intercambio. A cambio de decirle a la joven viuda, a Isabel, que su hijo sano y fuerte había nacido muerto, y darle a él, al millonario, ese bebé para que lo criara como suyo. Él solo quería ser padre, sollozó la doctora. Dijo que el niño tendría una vida maravillosa, que no le faltaría de nada. Y tú eras joven, podrías tener más hijos. La excusa, tan patética, tan egoísta, no hizo más que alimentar la furia de Isabel. No había sido solo Ricardo. Había sido una conspiración. Con la confesión de la doctora grabada secretamente en su teléfono, Isabel ahora tenía el arma que necesitaba. La confrontación final con Ricardo fue en la biblioteca, el mismo lugar donde habían comenzado a construir su frágil conexión. Él estaba leyendo cuando ella entró. ¿Puedo ayudarte en algo, Isabel?, preguntó, sonriéndole. Ella le puso la prueba de ADN sobre la mesa. Y luego, le dio al play en su teléfono. La voz llorosa de la doctora Méndez confesando el crimen llenó el silencio de la biblioteca. La sonrisa de Ricardo se desvaneció, reemplazada por una expresión de puro horror. Su máscara de viudo atormentado se hizo añicos, revelando al hombre que había debajo, un hombre egoísta, desesperado y culpable. Yo. Tartamudeó, puedo explicarlo. ¿Explicar qué, Ricardo?, dijo ella, su voz temblaba de una furia contenida. ¿Explicar que me robaste a mi hijo? ¿Qué me dejaste creer durante 5 años que estaba muerto? ¿Qué me has estado mintiendo a la cara cada maldito día mientras yo cuidaba de él, sin saber que era mi propia carne y mi propia sangre? Yo lo amo, gritó él, su propia desesperación estallando. Es mi hijo. Lo he criado yo. Tú no tenías nada que ofrecerle, estaba sola, rota. Yo le di el mundo. Le robaste su madre, replicó ella. Le robaste su verdad. Y ahora, voy a recuperarlo. El caos estalló en la mansión. Ricardo, en un pánico ciego, intentó detenerla. La agarró del brazo. No te lo llevarás. Es mío. Suéltame. No me toques, gritó ella.
En medio del forcejeo, la señora Adela, la ama de llaves, que había escuchado los gritos, entró. Señor. Señora. ¿Qué ocurre? Esta mujer está loca, dijo Ricardo. Quiere llevarse a Hugo. Y llama a seguridad. Pero en ese momento, Isabel hizo algo inesperado. Se dirigió no a Ricardo, sino a Adela. Adela, la mujer que siempre la había tratado con una fría distancia. Adela, dijo, su voz de repente calmada, llena de una certeza desgarradora. Usted lo sabía, ¿verdad? Siempre lo ha sabido. Lo vi en sus ojos el primer día. La forma en que me miraba, la forma en que miraba a Hugo. Usted es la única que ha conocido la verdad todo este tiempo. La anciana ama de llaves se quedó pálida como un fantasma. Y en su silencio culpable, Isabel y Ricardo encontraron su respuesta. No había sido una conspiración de dos. Había habido testigos silenciosos, cómplices de la mentira. En medio de la tensión, el pequeño Hugo, despertado por los gritos, entró en la biblioteca. ¿Mamá? ¿Papá? ¿Qué pasa? Ver al niño, su inocencia en medio de ese nido de mentiras, fue demasiado para Isabel. Corrió hacia él, lo abrazó con una fuerza desesperada. Nada, mi amor. Nada está pasando, le susurró, mientras las lágrimas finalmente corrían por sus mejillas. Mamá solo, está muy feliz de verte. Se giró y miró a Ricardo. Y supo que la verdadera batalla, la batalla por el corazón y el futuro de ese niño, acababa de empezar. No sería una batalla de gritos, sino una guerra mucho más silenciosa, dolorosa y complicada. Porque, a pesar de todo, se dio cuenta de una verdad terrible, ambos amaban a ese niño con todo su corazón. La revelación de la verdad no trajo la paz, sino una forma de guerra fría, más íntima y dolorosa que cualquier batalla a gritos. La mansión Velasco se convirtió en un territorio dividido, un reino con dos monarcas en disputa, y en el centro de todo, un pequeño príncipe ajeno al conflicto que se libraba por su alma, Hugo. Isabel y Ricardo llegaron a un acuerdo tácito y tenso, por el bien del niño, mantendrían una fachada de normalidad. No habría una batalla legal inmediata. No habría un escándalo público. Pero bajo la superficie de cenas educadas y paseos por el jardín, la lucha por el afecto y la lealtad de Hugo era feroz. Isabel, ahora consciente de su verdadera relación con Hugo, luchaba por encontrar un equilibrio. Quería gritarle al mundo que él era su hijo, pero sabía que la revelación podría traumatizar al niño, que había conocido a Ricardo como su único padre. Así que continuó en su rol de institutriz, pero cada gesto, cada abrazo, cada canción de cuna, estaba ahora imbuido de la intensidad del amor de una madre recuperada. Ricardo, por su parte, carcomido por la culpa y aterrorizado por la idea de perder a Hugo, intentó enmendar sus errores de la única manera que conocía, con regalos, con grandes gestos. Le compró un pony, construyó la casa del árbol más espectacular que se hubiera visto. Intentaba comprar el amor de su hijo, el mismo amor que Isabel le daba de forma natural y gratuita. Y en medio de esta guerra de afectos, algo inesperado comenzó a suceder. Al observar a Isabel, no ya como una empleada, sino como la verdadera madre de su hijo, Ricardo comenzó a verla con otros ojos. Vio su fuerza increíble, su capacidad de perdón, la gracia con la que manejaba una situación imposible. La admiración comenzó a reemplazar a la culpa. Y bajo la admiración, un sentimiento mucho más profundo, uno que había comenzado a nacer en la biblioteca antes de la gran revelación, comenzó a crecer, se estaba enamorando de ella. Él intentaba acercarse a ella, buscar momentos de conversación, de conexión. ¿Crees que algún día podrás perdonarme?, le preguntó una noche, mientras veían a Hugo dormir a través del monitor del bebé. No lo sé, Ricardo, respondió ella honestamente. Amo al niño con todo mi ser. Y estoy agradecida por cómo lo has criado. Es un niño maravilloso. Pero lo que hiciste rompió algo en mí que no sé si se puede arreglar.
Sus intentos de romance, por sinceros que fueran, se sentían fuera de lugar, casi obscenos en medio de la herida abierta. Pero su amor por Hugo los obligó a crear una especie de familia disfuncional. Celebraron su 6º cumpleaños juntos, como papá y su querida institutriz Isabel. Y en esos momentos de normalidad forzada, encontraron extraños atisbos de una felicidad que podría haber sido. Mientras tanto, Isabel sabía que la verdad no podía permanecer oculta para siempre. Necesitaba un plan. Necesitaba ayuda. Y la encontró en un lugar inesperado. El joven y ambicioso abogado del pueblo, un hombre llamado Javier, se había interesado por su historia después de que los rumores de una disputa en la mansión Velasco comenzaran a circular. Javier, viendo un caso que podría lanzar su carrera, se acercó a Isabel. Ella, al principio, desconfió. Pero Javier era inteligente, empático y, sobre todo, creía en ella. Le mostró una forma de recuperar a su hijo legalmente, sin tener que destruir a Ricardo en el proceso, a través de un proceso de reversión de paternidad y una custodia compartida. Se convirtieron en aliados, y su relación profesional comenzó a dar paso a una amistad genuina. Javier se convirtió en el confidente de Isabel, la única persona con la que podía hablar abiertamente de sus sentimientos, de su miedo, de su ira. Ricardo, por supuesto, vio esta creciente cercanía entre Isabel y el joven abogado, y los celos, una emoción que nunca antes había sentido con tanta fuerza, lo consumieron. Veía la forma en que Isabel le sonreía a Javier, una sonrisa relajada, de confianza, que a él ya no le dedicaba. Veía sus largas reuniones en el pueblo. Y la idea de perderla a ella, no solo a Hugo, a manos de otro hombre, era una tortura. Su propia medicina, el robo de lo más preciado de una persona, se le estaba aplicando a él. Y era insoportable. Una tarde, incapaz de soportarlo más, confrontó a Isabel. ¿Qué es lo que hay entre tú y ese abogado?, le preguntó, su voz cargada de una emoción que no pudo ocultar. Javier es mi amigo. Y mi abogado, respondió ella, a la defensiva. Me está ayudando. Ayudando a quitarme a mi hijo, replicó él. No. Ayudándome a encontrar la forma de que ambos podamos ser sus padres sin que tengamos que destruirnos. No necesito un abogado para ser el padre de mi hijo. Y ciertamente, no quiero a ese hombre rondándote, mirándote de esa manera. No tienes derecho a decirme con quién puedo o no puedo hablar, gritó ella. Tú perdiste ese derecho en el momento en que pagaste para que me dijeran que mi hijo estaba muerto. La pelea fue brutal. Y en medio de ella, algo se rompió en Ricardo. Se dio cuenta de que sus celos no eran por Hugo. Eran por ella. Te amo, Isabel, soltó de repente, las palabras saliendo de él como un torrente. Sé que es una locura. Sé que no tengo ningún derecho. Pero me he enamorado de ti. De tu fuerza, de tu bondad, de la forma en que has traído la luz de vuelta a esta casa y a mi vida. Y la idea de que te vayas, de que estés con él, me está matando. Isabel se quedó en silencio, atónita. No sabía qué sentir. Ira, confusión, y una pequeña y traicionera chispa de ¿algo más? A pesar de todo, a pesar del dolor, no podía negar la conexión que había crecido entre ellos. Amaba a Hugo, y una parte de ella, una parte que odiaba admitir, se había acostumbrado a la presencia de Ricardo, al hombre herido que intentaba desesperadamente enmendar el mayor error de su vida. Su declaración de amor lo cambió todo. La batalla dejó de ser por Hugo y pasó a ser por ellos, por la posibilidad de un futuro. Decidieron que la única forma de avanzar era con la verdad. Juntos, se sentaron con el pequeño Hugo. Con la ayuda de un psicólogo infantil, le contaron una versión de la historia que pudiera entender. Le hablaron de 2 papás y 2 mamás que lo querían mucho, de un gran error y de un amor aún más grande. Fue un proceso largo, doloroso, pero la increíble capacidad de un niño para amar y aceptar lo hizo posible. Con el tiempo, Hugo entendió. Amaba a su papá Ricardo.
y amaba a su mamá Isabel. Con la situación familiar estabilizada, decidieron enfrentar juntos el pasado. No llevaron a juicio a la doctora Méndez, pero se aseguraron de que su licencia fuera revocada y de que no pudiera volver a hacerle daño a nadie. La señora Adela, el ama de llaves, fue despedida, su silencio cómplice era un pecado que no podían perdonar. Y así, lentamente, con el tiempo, la confianza entre Isabel y Ricardo comenzó a reconstruirse. Su amor, nacido de la mentira más terrible, se convirtió en una verdad sólida, cimentada no en la perfección, sino en la aceptación de sus errores y en un profundo y compartido amor por su hijo. Se casaron un año después, no en la mansión, sino en una pequeña capilla en el pueblo. Hugo fue el encargado de llevar los anillos. Su familia era poco convencional, sí, pero era real, y estaba construida sobre los cimientos más fuertes de todos, el perdón. Y por supuesto, para asegurarse de que su felicidad fuera completa y caótica, decidieron que Hugo necesitaba hermanos. Años más tarde, la mansión Velasco ya no era un lugar de silencios y tristezas, sino un hogar ruidoso, lleno de las risas de 3 niños, corriendo por los pasillos, un recordatorio viviente de que, a veces, del mayor dolor puede nacer la más grande de las alegrías. La dejó por una obsesión, por un orgullo ciego, creyendo que un hijo heredado era el único legado que importaba. Pero cuando la vio renacer, feliz y amada, el arrepentimiento y la compasión le enseñaron la lección más dura de su vida. La historia de Ricardo e Isabel es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una familia no reside en las tradiciones ni en los apellidos, sino en el amor incondicional y el respeto mutuo. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y el arrepentimiento, en la persona que siempre debimos ser. Si te gustó, suscríbete al canal.